Muy buenos días para todos. Para mí realmente es una gran alegría y un gran honor hacer esta presentación. Para eso les voy a generar primero que todo unos escenarios, problemas que se convierten en los objetivos de esta conferencia. Quiero que levanten la mano quien hace prevención en medicina. Creo que seguramente todos. ¿Quién conoce los criterios de Wilson sobre tamizaje de alguna enfermedad? ¿Quién solicita colonoscopio a los 45 años como tamizaje de cáncer de colon? ¿Quién utiliza la prueba de FIT como tamizaje? ¿Cada cuánto realizan una colonoscopia? Y una pregunta final como bonus track: ¿es útil la inteligencia artificial en tamizaje de colon? Y es por eso que en los próximos minutos hablaré, en esta conferencia compartiremos conocimientos sobre tamizaje de cáncer de colon, conceptos modernos basados en la mejor evidencia. Bueno, estas son las herramientas utilizadas. Básicamente, la conferencia se va a basar sobre nuestras guías de la Asociación Colombiana de Gastroenterología que publicamos en noviembre del año pasado. También participamos en las guías Keralty, que tienen más o menos los mismos objetivos y más o menos las mismas respuestas que les voy a mostrar: PubMed, Open Evidence como IANOS, Google M, Gemini, RIMA, que es nuestra biblioteca inteligente de la asociación, y Gamma AI. Quiero que recordemos algo muy importante y que se aplica para muchas de las entidades de medicina interna, como los principios de Wilson y Younger de 1968. Y son básicamente los criterios para saber si uno debería hacer tamizaje en una enfermedad. Entonces, eso es la enfermedad, la prueba del sistema. Solamente vamos a hablar de algunos y resaltar y recordar algunos. La condición buscada debe ser un problema de salud pública importante. Lo es el cáncer de colon, lo es el cáncer de cervix, lo es el cáncer de seno. Debería existir una fase latente o sintomática precoz reconocible. Lo es en el cáncer de colon cuando nosotros detectamos y conocemos la historia natural que se une con la 3, que básicamente es el pólipo adenomatoso que se convierte con el tiempo en cáncer. Debe existir una prueba o examen adecuado y válido. Tenemos la sangre oculta en heces con FIT y la colonoscopia. Vamos al séptimo: tratamiento aceptado. Debe haber un tratamiento. Obvio, el tratamiento en nuestro caso es que podemos parar esa historia natural y es el resecar el pólipo que va hacia el cáncer, y que tengamos obviamente unas instalaciones disponibles para el diagnóstico del tratamiento, seguramente con la colonoscopia, y que todos estos elementos sean eficientes y tengan un valor costo-eficiencia. Y esto se puede aplicar en varios. Mire, por ejemplo, no solamente en cáncer de colon, les traje un ejemplo: cáncer cervicuterino, el cáncer de mama, en próstata y pulmón, y en el día de hoy que hablaremos en cáncer colorectal. Y estas son las guías que les recomiendo y les sugiero, y el que las quiera se las voy a regalar. Estas son las guías publicadas, tuve el honor de ser el autor principal, publicadas en noviembre del año pasado en la revista colombiana de Gastroenterología, y también tuve el honor de participar en las guías de tamizaje de cáncer colorectal de Keralty, que son ambas unas guías de una calidad espectacular, con gente de mucho conocimiento que participó en ellas. Todos sabemos que el cáncer colorectal es un desafío en medicina y corresponde a 2 millones de casos nuevos a nivel mundial, y es el tercer cáncer más común en el mundo, la segunda causa de letalidad, es decir, muerte por cáncer globalmente, y en Colombia está entre los 5 cánceres más comunes. Pero la buena noticia y lo que debemos transmitir siempre es que es prevenible y curable. El cáncer colorectal viene estudiado a tiempo. Podemos diagnosticar esos pólipos que les hablaba precancerosos y reducirlos al resecar esos pólipos. Todos sabemos que se mide la calidad con la tasa de detección de adenomas, y por cada 1% que mejoremos nuestra tasa de detección de pólipos, curaremos un 3% de cáncer colorectal en el futuro. Pero tenemos unos desafíos en Colombia, y es generar una conciencia pública de todo esto, y es por esto que agradezco estas conferencias. Hay barreras también geográficas y socioeconómicas para llegar estas pruebas, y hay que estandarizar también a nivel nacional la calidad de los procedimientos, que es una de las metas que estamos desarrollando y trabajando. Esta guía fue básicamente como las guías, que es la mejor evidencia
dentro de lo existente porque hace una búsqueda sistemática de la literatura y después revisa toda la calidad de una manera muy crítica, pues son las recomendaciones basadas en la mejor evidencia hasta el 2025 y básicamente tratando de hacer los intervalos de diferencia diferenciados y una implementación cuantitativa para la población. Ya les dije, hay una búsqueda sistemática y hay una forma, un sistema que conocen aquí todos los epidemiólogos, que es la forma GRADE, que es la manera crítica de recolectar la información, de analizarla, y un panel multidisciplinario llegar a consenso y recomendación sobre lo mejor. Aquí está de donde se usó la búsqueda Scopus, GIN, NICE, son repositorios gubernamentales. Todo esto incluyendo pacientes de 45 años para arriba de ambos sexos con o sin factores de riesgo, porque todos ustedes saben que ya ha habido estudios que nos muestran claramente que hay una presentación del cáncer colorectal en pacientes menores de 45 años y por eso todas las asociaciones del mundo están virando hacia esta edad de 45 años. Todos conocemos los criterios GRADE y conocemos la fuerza de la recomendación y la certeza de la evidencia, el fuerte a favor cuando se considera que debe realizarse porque sobrepasa los efectos indeseables y los fuerte en contra cuando las consecuencias indeseables claramente superan las deseables. Todo esto es para que lo analicen de una manera crítica y lo mismo la certeza de la evidencia cuando es alta es muy poco probable que nuevos estudios cambien la confianza y muy baja cuando seguramente lo que se plantea es de muy baja o incierto el resultado. Miren ustedes que básicamente tamizamos 236 artículos, incluimos 14 artículos y sacamos lo que vamos a presentar en 9 recomendaciones y algunas prácticas de buena realización. Vamos a hablar como en 3 capítulos. El primer capítulo es la edad de inicio y suspensión del tamizaje. Todos habíamos hablado de los 50 años, los 45 años son los nuevos 50, porque supimos que casi que el menor de 50 años aumentó casi un 15% en la prevalencia de cáncer y la incidencia de cáncer colorectal. Y es por eso que hoy en día tenemos, ahí vemos la certeza moderada y la fuerza fuerte, que es la recomendación que dieron casi todos los expertos de empezar a los 45 años. Pero también hay un tiempo de suspensión y esto es muy importante porque muchas veces vemos saturados nuestros servicios de endoscopia en pacientes que tienen 80, 85 años en tamizajes de cáncer colorectal, lo cual pues no es adecuado. Y si un paciente tiene una expectativa de vida baja o está con muchas enfermedades, hay que parar a los 75 años. Y esa es la recomendación número 2. Ya cuando nosotros queremos analizar pacientes de 76 a 85 años, debemos analizar individualmente los riesgos, los beneficios, los antecedentes y las comorbilidades. Miren ustedes que a veces lo que les decía a los pacientes 80, 85, 90 años muy golpeados en tamizaje, cáncer colorectal, que realmente es más el riesgo, no solamente del procedimiento, sino de la sedación y el beneficio realmente es muy pequeño. Entonces, esto tiene una certeza baja y una fuerza grande de recomendación. Ya después de los 85 años se recomienda no realizar más tamizaje. Entonces, aquí vuelvo, les hago un resumen, iniciar a los 45, detener a los 75 y evaluar individualmente la calidad del riesgo de 76 a 85 y no tamizar después de los 85. Ya vayamos al segundo capítulo y son los métodos y la periodicidad. ¿Qué deberíamos utilizar? La recomendación de la asociación en general es la colonoscopia como prueba preferida. La sensibilidad y la especificidad de la colonoscopia es muy alta, es por encima del 0,8 en los estudios. Y por eso es la prueba preferida. Además, porque acuérdense ustedes que hay pruebas de primera fase y de segunda fase. Las de primera fase son aquellas que es, uno hace una sangre oculta en heces, por ejemplo, en una sola fase, pero necesita una segunda fase. Y si sale positivo, tenemos que hacer una colonoscopia para evaluar si era falso positivo o verdadero positivo. Y las de una sola fase, que es la colonoscopia, en la cual podemos hacer o que comprende las dos fases que vamos a hacer diagnóstico y terapéutica si encontramos un pólipo. Ya cuando una colonoscopia está en perfectas condiciones con varios elementos que veremos ahorita en calidad también, se debería repetir a los 10 años. Certeza alta y fuerza alta.
pero para nosotros poder decirle a nuestro paciente con toda la tranquilidad que va a hacerse una colonoscopia a los 10 años y evitar el cáncer de intervalo, que es el que se presenta entre este tiempo, tenemos que tener muchas recomendaciones y muchas variables que se cumplan. Una colonoscopia de muy buena calidad, hecha en muy buen tiempo, en un grupo experto, en gente que haga las cosas de muy buena calidad, que la preparación esté bien. Mire que requiere varios elementos, como el grado de limpieza. Muchas veces aceptan colonoscopias con un grado de limpieza inadecuada y se mira, y dice, ah, sí, ya tiene una colonoscopia, la haremos en 10 años. Entonces, básicamente con puntajes como el de Boston, que es el que preferimos, que usamos en general en el mundo, por encima de 6 y evaluando muy bien las fotos y que se haya hecho con un grado de limpieza adecuado. Cuando se haya evaluado el número de pólipos, el tamaño de pólipos y la histopatología, esto también nos va a cambiar el intervalo. Por ejemplo, no es lo mismo tener un pólipo pequeño, menor de 5 milímetros, que tener tres pólipos mayores de 2 centímetros o tener un pólipo con una displasia. Entonces, el número de pólipos, el tamaño de pólipos y la histología y el grado de limpieza van a cambiar ese intervalo, como veremos, de los 10 años, si se puede realizar o no a los 10 años. Ya si es anormal, entonces ya veremos que cambia. Estas son las recomendaciones, no voy a entrar mucho en ellas, pero si son uno o dos pólipos menores de 10 milímetros, se hará entre 7 y 10 años. Si ya tenemos más número y son adenomas menores de 10 entre 3 y 5, pero si ya tenemos una displasia de alto grado, por ejemplo, se hará al año o a los 3 años o cuando hay más de 10 adenomas al año. Si hay pólipos hiperplásicos y cerrados, también todo esto depende. Si son poca cantidad, se hará a los 10 años. Si son todos hiperplásicos, que son benignos, se hará básicamente a los 10 años. Y aquí vamos viendo, dependiendo y lo mismo que les decía, de la histología y de la cantidad, el número de pólipos. Entonces sabemos que es bajo riesgo cuando son uno o dos, o alto riesgo cuando son más de 10 o cuando hay displasia de alto grado. También miren ustedes que si uno no tiene adenomas, la probabilidad en el tiempo de neoplasia metacrónica es muy baja si no se ha presentado adenomas círculo del centro, pero si tenemos adenomas de bajo riesgo puede ser un 5% adelante, por eso se adelanta el intervalo, se acorta, y si son de alto riesgo, pues la probabilidad de tener una neoplasia metacrónica, es decir, otra neoplasia en el tiempo, es mucho más alta y por eso también se adelanta o se acorta el intervalo. Ya cuando vamos a la prueba de FIT, que muchos lo usan, la recomendación es que se use para tamizaje poblacional. ¿Y esto qué significa? Significa que si nosotros trabajamos en una institución o en una ciudad, o en un departamento y hay unas pruebas o hay un tamizaje, un grupo de tamizaje que recomienda hacer la prueba FIT por costos, porque obviamente no se puede hacer una colonoscopia para el país, por ejemplo, para el departamento, para el municipio, sino que es una estrategia poblacional. Es vale utilizar una prueba FIT que sea sangre oculta, que detecte sangre humana, que no sea ni el hemocul ni el guayaco, que son pruebas que tienen una mala sensibilidad y especificidad. Esta del FIT tiene una buena sensibilidad, una buena especificidad, buscando también algunos de ADN, pero también hay que evaluar el costo porque algunas pueden ser mucho más costosas. El FIT puede ser adecuado para un tamizaje poblacional. Ya cuando algunas veces hay médicos que recomiendan la colonografía o la colonoscopia virtual, realmente no se considera de primera línea porque puede generar muchos falsos positivos o falsos negativos. Además es costosa y se debe utilizar cuando de pronto la colonoscopia fue incompleta y no se logró realizar hasta el colon, hasta el ciego, que es realmente lo que consideramos como una colonoscopia completa. Ya miren ustedes que comparando las tres estrategias, la colonoscopia, que es la que tiene más sensibilidad y especificidad, la de más de alto probabilidad diagnóstica, valor predictivo positivo, cuando nosotros tenemos pacientes en nuestra consulta o esporádicos, el FID anual cuando tenemos, ya les dije, un estudio poblacional, y la colonografía solamente si la colonoscopia no se logró terminar. Algunos grupos de alto riesgo, aquellos que tienen antecedente familiar en pacientes jóvenes, fueron ustedes que si son jóvenes se debe iniciar la colonoscopia 10 años antes
del familiar en primer grado que tuvo la colonoscopia, por ejemplo, el padre, la madre o el hermano. Entonces, si lo tuvo a los 50, realizarlo a los 40 o 10 años antes del familiar más joven que tuvo en primer grado, papá, mamá o hermanos. Miren ustedes que una buena práctica, siempre lo que les hablaba de indicadores de calidad, este código QR se lo recomiendo, es una clase mía sobre cómo mejorar mi tasa de detección de adenomas, indicadores de calidad en colonoscopia, que es muy útil para aquellos que estudian y leen la calidad, para saber cuándo consideramos una buena práctica y un indicador de calidad importante. Miren ustedes que tiene que tener y ser medida la tasa de detección de adenomas por parte del gastroenterólogo, el operador, más de 35% se considera hoy, antes era el 25%. Detectar también lesiones cerradas, en más de un 6%. Retiro del equipo en más de 8 minutos, realmente bien hecho, mirando detrás de los pliegues, como una preparación. Y esto muchas veces se hace en el papel, pero no en la realidad. Llegar al ciego en más del 95% es en la unidad de veces, en la unidad que se está haciendo esto, y una preparación que sea muy adecuada en el mayor del 90% de las veces. Todo esto hay que tenerlo en cuenta para nosotros darle la oportunidad y la tranquilidad a nuestro paciente que lo vamos a repetir en 10 años. Ahí está el código QR de la conferencia. Aquí hay otra de inteligencia artificial, les preguntaba si debe ser útil. Esta es otra código QR que también les recomiendo, una conferencia mía que di en Argentina recientemente sobre calidad en colonoscopio utilizando inteligencia artificial, y ahí hablamos de todo lo que hacemos nosotros en el día a día en la unidad con IA. Ahí les traje un artículo nuestro publicado en la revista colombiana, donde nosotros, es un estudio en dos fases, uno descriptivo, donde nosotros miramos que nuestra tasa de detección de adenomas fue el 38%, ven usted que cumplimos con el criterio, pero lo más importante es que ya teníamos publicada nuestra tasa de detección en 28, entonces mejoró 10% la tasa de detección de adenomas, y una tasa de detección de pólipos del 58%, también es un artículo que les recomiendo. Y la segunda parte en una curva ROC, donde nosotros vemos que está en 0,73, que nos estamos acercando a una curva ROC muy útil. Acuérdense ustedes que la curva ROC por encima del 75% es un examen diagnóstico bueno. Nosotros nos dio con los primeros equipos de IA 73%, lo cual significa que cuando usamos patrón de oro de histología nos estamos acercando al diagnóstico. La IA tiene dos elementos: la IA de detección, el CADE, que es lo que les mostré, la tasa de detección, que fue del 38%, y el KDX, que es la correlación histológica y la correlación de la IA con el patrón de oro histología, lo cual significa que se está acercando mucho a la realidad. Entonces ahí les muestro este trabajo. Aquí hay un algoritmo de decisión clínica. Si tenemos un paciente asintomático mayor de 45 años, factores de riesgo, considerar siempre preguntar los síndromes hereditarios, cáncer colorectal, antecedente familiar o enfermedad inflamatoria intestinal, hacerle la colonoscopia, preferiblemente si está perfecto y cumple los criterios de calidad a los 10 años. Si, si se detecta alguna lesión, como les mostré, depende del número, de la patología, del tamaño, y la preparación se repetirá o se hará entre 3 a 7 años. Ya a los 75 años suspender el tamizaje y evaluar casos especiales entre 75 y 85, y nunca más realizarla a 85 años. Si se hace la prueba de FIT con inmunohistoquímica en estudios poblacionales, pues sí es positiva ir a la colonoscopia. Las 9 recomendaciones finales, ya para ir cerrando: hacerlo a los 45 años, suspender a los 75 años, analizar individualmente 75, 85 años, dependiendo del estado del paciente. La colonoscopia es la prueba preferida si es la consulta o pacientes que consultan de una manera esporádica. Si es normal y se cumplen todos los criterios de calidad, repetirla cada 10 años. Si es anormal, depende de tres elementos: del número de los pólipos, de la histología, del tamaño y todo esto, y de la preparación, tenerlo en cuenta para hacerlo entre al año si tiene, por ejemplo, displasia de alto grado, hasta 10 años si tiene pólipos pequeños o hiperplásicos que no tienen ningún problema. Ya para el FIT anual,
Simplemente si usted está haciendo un grupo poblacional, si es positivo pasa a colonoscopia, si es negativo sigue dentro del FIT anual. La colonografía solo para aquellos que son colonoscopias incompletas y de buena práctica siempre hacer, si es de alto riesgo, tiene un criterio de riesgo, váyase a colonoscopia de una vez, no lo metan en tamizaje de población y monitorizar siempre que se hagan en las unidades los indicadores de calidad para estar seguro de lo que le estamos diciendo a los pacientes. Y la IA es claro que puede mejorar la detección, pero solamente se recomienda para hospitales y entidades. Nosotros somos una que están investigando en IA o que tienen grupos experimentales para hacer mediciones y tienen el costo-beneficio y la tecnología disponible para utilizarla. Aquí están ya para que le tomen si quieren una foto final de las tablas sinópticas y las recomendaciones de nuestra guía de la Asociación Colombiana y lo que esperamos es hacer una detección temprana adecuada para generar elementos de equidad en salud y estándares de calidad claros para saber quién, cuándo y cómo tamizar. Muchas gracias por su atención.